Y luego, dos textos después, el versículo 11, el salmista David dice, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La palabra de Dios puede ayudarnos a vencer al enemigo. La palabra de Dios puede equiparnos para no pecar contra nuestro Dios. Uno de los mejores ejemplos que pudiéramos usar en el Nuevo Testamento para ver de cómo la palabra de Dios puede ayudarnos a no pecar contra nuestro Dios es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4. Aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo es dirigido al desierto, es tentado por el enemigo, por Satanás, por el diablo. Pero note cómo Jesucristo venció las tentaciones en esta ocasión. Nuestro Señor Jesucristo venció las tentaciones usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Venció las tentaciones, venció al enemigo usando las sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan qué fue lo que Jesús le dijo al diablo cada vez que el diablo venía con una tentación? El diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hacía Jesús cada vez que el diablo lo tentaba? Dice la Escritura que Jesús hizo esto. Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. En Mateo capítulo 4, versículo 4, versículo 7 y versículo 10, Jesús dice, escrito está. Jesús hace referencia a las sagradas Escrituras para poder vencer al enemigo. Y es algo interesante en cuanto a esta narrativa que encontramos en Mateo capítulo 4 y también en Lucas capítulo 4. Satanás viene a Jesús para tentarlo, pero viene a Jesús también con la Escritura. ¿Sabían ustedes que Satanás también sabe textos de memoria? El diablo le citó Salmo 91:11 a Jesús para hacerlo caer en la tentación. El diablo citó exactamente las palabras de Salmo 91:11. Sin embargo, la aplicación que el diablo le dio a ese pasaje fue una aplicación incorrecta. El diablo usó incorrectamente la palabra de Dios. Y básicamente, esto nos ayuda a entender de que el simple hecho de que la persona use la Biblia no significa de que está enseñando lo que es correcto. Por eso al principio de la lección y en cada una de las lecciones que ustedes han escuchado, se han dado cuenta de que yo los llevo a Hechos 17:11, que escudriñen las Escrituras para ver si las cosas que se están diciendo son así. Pero volviendo al punto, Jesús venció las tentaciones por medio de las sagradas Escrituras. La pregunta es, ¿está usted haciendo lo mismo? ¿Qué tanta Biblia tiene usted en su memoria? Es interesante y a la misma vez triste ver cómo muchos cristianos tienen canciones del mundo memorizadas, tienen poemas mundanos, chistes mundanos memorizados, guardados en su mente, pero la palabra de Dios no está ahí. No sentimos la necesidad de guardar la palabra de Dios en nuestra mente, y mucho menos memorizarla. Necesitamos tomar conciencia de esto. Necesitamos aprender de lo que Jesús hizo en Mateo capítulo 4 para poder vencer al enemigo, porque la Biblia puede ayudarnos a no pecar contra nuestro Dios. Por medio de las Sagradas Escrituras podemos vencer al enemigo usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. Usted y yo podemos vencer al enemigo por medio del uso de las Sagradas Escrituras, porque ellas pueden ayudarnos a cada uno de nosotros. Así que le animo, en el nombre del Señor, a que estudie la palabra de Dios, a que sea un estudiante diligente de las Sagradas Escrituras, para que así usted pueda vencer al enemigo. Pero también la Biblia, moviéndonos adelante, la Biblia puede ayudarnos en gran manera. La Biblia puede ayudarnos en gran manera a crecer espiritualmente para llegar al punto de saber cuáles son las cosas que a Dios le agradan y cuáles son las cosas que a Dios no le agradan.
Es triste decirlo, pero hay muchos cristianos que no saben cuáles son las cosas que a Dios le agradan y cuáles son las cosas que a Dios no le agradan. Y no podemos saber esta información por la simple y la sencilla razón de que no estamos estudiando nuestro libro, nuestra Biblia, como deberíamos de hacerlo, para poder conocer la voluntad de nuestro Dios y hacer su voluntad, llevarla a cabo para poder obtener la salvación. La Biblia puede ayudarnos a nosotros para que conozcamos la verdad de nuestro Dios. Y conociendo la verdad de nuestro Dios podamos ser libres. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra de Dios nos puede ayudar también para poder estar preparados para toda buena obra en el sentido de lo que el apóstol Pedro nos enseña en 1 de Pedro 3:15. En 1 de Pedro 3:15 dice el apóstol Pedro, si no santificara a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra de Dios nos puede ayudar a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. La palabra de Dios puede equipar nuestra mente para que podamos responder acerca de nuestra fe. ¿Puede usted responder acerca de si existe el cielo o no existe? ¿Puede usted responder acerca de su salvación? Si alguien le pregunta a usted, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que usted le va a responder a esta persona? ¿Está usted preparado para presentar defensa? Si alguien viene a usted y le pregunta, ¿por qué es que tú crees en Dios? ¿Qué respuesta le va a dar usted a esa persona? Si alguien viene y le pregunta por qué ustedes no usan instrumentos musicales en la adoración a Dios, ¿qué respuesta le va a dar usted a esa persona? Muchos cristianos no pueden responder a estas preguntas simples por la simple y la sencilla razón de que no están estudiando la palabra de nuestro Dios. Necesitamos, hermanos y amigos, regresar a la Biblia y aprender la palabra de Dios para estar preparados para que de esta manera podamos responder acerca de nuestra fe. Pero también, la palabra de Dios, la Biblia, nos puede ayudar para ser personas felices, para ser personas alegres. Dice la Escritura también en Salmo 17, versículo 8, que los preceptos, los estatutos del Señor son rectos, que alegran el corazón. La Biblia puede ayudarnos a ser personas alegres, a ser personas contentas, que tengamos gozo en nuestro corazón. En Jeremías capítulo 15 y verso 16, dice el profeta Jeremías, tus palabras fueron halladas y yo las comí, y tus palabras vinieron a ser por gozo y alegría de mi corazón. Note, tus palabras fueron halladas y yo las comí, en el sentido de digerirlas espiritualmente. Comer las palabras de Dios, y vinieron a ser por gozo y alegría de mi corazón. ¿Por qué es que tenemos muchos cristianos que no son contentos, que no tienen alegría en su corazón? La respuesta es simple, porque la palabra de Dios no mora en sus corazones. Cuando la palabra de Dios mora en nuestros corazones, tendremos un gozo inefable, un gozo de saber que tenemos la voluntad de Dios en forma escrita, un gozo de saber que Dios es nuestro Padre Celestial, un gozo de saber de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, un gozo de saber que podemos compartir nuestra fe, podemos compartir el Evangelio de Cristo con los perdidos y ellos obedeciendo este mensaje pueden ir al cielo. Podemos tener mucho gozo en nuestro ser. Uno de los ejemplos que yo pudiera darles en cuanto a personajes que siempre tuvieron gozo en sus vidas, no importando las circunstancias en las cuales se encontraba, es el apóstol Pablo, un apóstol digno de imitar. Y después de todo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo vivía con gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor estaba en el apóstol Pablo. Pablo era una persona que vivía siempre contenta. No importaba lo que Pablo sufriera, Pablo como quiera era una persona muy contenta y alegre. En 2 Corintios capítulo 11,
Versículos 16 hasta el 33, ahí el apóstol Pablo nos da una lista bien grande de todo lo que él sufrió.